Y él siguió los pasos de la Torá y todas esas cosas que ellos hacen según su ley, según la ley de Moisés. ¿Qué pasa con Jesús cuando crece? Él va al Jordán a bautizarse, a ser bautizado por Juan el Bautista. Ya estoy hablando más para adelante. Juan el Bautista es uno de los familiares de Jesús. Juan el Bautista, este hombre, predicaba y bautizaba a los judíos para que se volvieran a Dios. Este Juan el Bautista se quedó muy sorprendido porque, o sea, Juan el Bautista, que lo estaba esperando para que él servirle, que él lo bautizara, le pidió él a Juan el Bautista que lo bautizara a él. O sea, Jesús le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara. Y miren lo que pasó. Se quedó asombrado. Y en ese momento llegó el Espíritu Santo, se posó sobre Jesús en forma de paloma. O eso es lo que se supone que le vio Juan el Bautista. Porque, ¿verdad? Como la luz del sol y la cosa, yo me supongo que eso fue lo que él más o menos pudo entender, que en lo que vio, que era el Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes eran los padres de Juan el Bautista? Eran Zacarías y Elizabeth, no. Zacarías y Elizabeth, o Elizabeth. Estos eran los padres de Juan el Bautista. Zacarías y Elizabeth eran muy ancianos cuando él nació. Quedó mudo Zacarías porque no creyó en la promesa de Dios de que iba a poder, ¿verdad?, tan anciano, tener su hijo. Pero después el Señor le recobró su voz y él pudo seguir hablando. Yo les invito a leer los capítulos o el libro de Lucas. Es muy interesante las historias que están ahí. Lo que estamos hablando es historia. Historia. Para todo aquel que cree que la Biblia es algo sobrenatural, tan espiritual, que solamente los cristianos deben y pueden leer. No. Si usted está interesado en saber la historia del pueblo de Israel, yo le invito a leer la Biblia. Si usted no se sabe esa historia, la historia del pueblo de Israel. También en estos capítulos habla de los antepasados de Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Jesús, después de ser bautizado, vamos a decir que ese fue el comienzo de su ministerio. O sea, que por eso es que hoy en día nosotros nos bautizamos, porque comenzamos nuestro ministerio. Y se supone que debemos de durar un mínimo de 3 años de preparación para poder ir al mundo y predicar el evangelio. O sea, no 20, si usted tiene 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia y no le ha predicado a nadie, usted está tarde para ablandar habichuela. Porque, dígame usted, ¿qué fue lo que el Señor nos mandó? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Empiece ya a predicar de Jesús. Empiece ya a predicar de Jesús. Ese es su mandato. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y tercero, pues el mandato que Dios nos dio, ir por el mundo y predicar el evangelio. ¿Cómo usted ama a Dios? Siguiendo los mandatos que están en la Biblia. ¿Cómo usted ama a su prójimo como a usted mismo? Pues ayudándole a hacer X o cualquier cosa que necesite, no importando quién sea. Su prójimo es cualquier persona que esté a su lado, no importando quién sea. Entonces, y lo de predicar el evangelio, pues, empiece por un tema en específico, el que usted quiera, un tema popular. Y luego, entonces, le habla a la persona del por qué necesita Jesús, llevándolos a saber los mandamientos. Si no vieron ese video de los mandamientos, se lo voy a dejar también por algún lado o en la cajita de descripción. Y después, entonces, dígale por qué necesita a Jesús en su corazón. ¿Por qué? Porque Él tiene que salvarnos, porque somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios por el medio de la ley. Bien, seguimos. Entonces Jesús se va por el desierto por 40 días.
y 40 noches, supongo, ¿verdad? Y ahí él es tentado y supera las tentaciones. Esto representa los 40 años que duró Israel, digo yo, en el desierto para llegar a la tierra prometida. Eso representa los 40 días. Y las tentaciones representan todas las veces que se supone que, ¿verdad?, que la gente pensó que ya llegó el Salvador del mundo y que no superaron esa parte del pecado, porque nosotros somos unos pecadores por naturaleza. Empezó desde que Adán y Eva pecaron. O sea, después de ahí nacimos todos así, pecadores. Así nacimos, pecadores. Lo único que podemos hacer hoy en día es: Señor, perdóname mis pecados. Ayúdame a seguir tus mandatos, a orarte, a leer tu palabra y a predicar el evangelio que es tu nombre. Amén. En el nombre de Jesús. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y alejarnos del pecado, huir de él. Dice que la palabra de Dios, que cuando nosotros resistimos y huimos de las tentaciones, pues el diablo se va. Ya. Inténtelo algún día. O no lo intente, mejor váyase de ahí. Te quiero. Entonces, ¿qué pasa? Después de todo eso, el Señor empieza a hacer muchos milagros. Muchos milagros en la tierra de Israel. ¿Qué pasa? Estos milagros, hoy en día, se podría decir que él era un político. El político más famoso del mundo, Jesús de Nazaret, el carpintero. Oigan eso, un carpintero. Un carpintero. Él era carpintero por todo lo que su padre le enseñó, su padre terrenal José. Porque ese era su mandato, el de José y de María, cuidar a Jesús. Y en ese proceso él aprendió a hacer el oficio de su padre, que era ser carpintero. Entonces empezó a hacer muchos milagros, y las personas empezaron a creer que sí, que él era el Mesías y que él era el Salvador de este mundo. Incluso personas que eran marginadas, que eran pobres, que eran consideradas inmundas para entrar en el pueblo judío. También personas ricas, también cobradores de impuestos, también políticos, también religiosos. O sea, todas las personas de cualquier índole querían seguir a Jesús porque veían sus milagros. O sea, es importante hacerle ver a las personas que Dios hace milagros para que puedan creer. No se trata de que usted va a orar para que, ¿verdad?, baje del cielo y toda la cosa, sino que la fe sin obra es muerta. Por ejemplo, usted ora para que el Señor le mande comida a su vecino. Usted va ante su vecino y dice: yo no tengo nada para darte, vamos a orar. Bien, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, por favor te pido que si es tu voluntad en esta familia, por favor, que tenga comida para que ellos se sostengan. Y después, no sé, en el mismo momento de que terminar de orar o más tarde, no sé, usted va y le lleva una compra de comida. O sea, la fe sin obra es muerta. No se trata solamente de que usted solo ore, sino que accione. Hable y accione. Ahora, hay momentos en el que, ¿verdad?, obviamente usted no tiene, pero no sé, busque una manera de ayudar a su vecino, a su prójimo de alguna manera. Si lo ve muy cargado, ábrale la puerta, qué sé yo, sea amable. Ame a su prójimo como a usted mismo. La fe sin obra es muerta.